En este material trabajaremos o veremos las reacciones o procesos complejos que corresponden a reacciones irreversibles en serie. Entonces, dentro de las reacciones complejas tenemos las irreversibles y las reversibles. Analizaremos en primer lugar las irreversibles. Dentro de las irreversibles hay de dos tipos: las que son consecutivas o en serie y las que pueden ser laterales o paralelas. Y además, más adelante podremos ver que pueden haber combinaciones de diferentes tipos de procesos para un mismo esquema o para una misma situación global. Es decir, podríamos tener combinaciones de procesos consecutivos y paralelos, pero lo veremos más adelante. Por ahora vamos a verlos por separado. Entonces empezaremos con las reacciones irreversibles en serie. Y acá simplemente a manera de ejemplo, pues ponemos el esquema de descomposición para un principio activo que es el clordiazepóxido, donde lo que nos interesa es para saber que la única manera de obtener este metabolito, señalado con la letra A, con el número 11, perdón, tiene que haberse obtenido primero el metabolito 10. Proceso nos lleva por este camino. No hay forma de pasar del compuesto original al metabolito 11 sin pasar primero por el metabolito 10. Por eso se dice que es un proceso o reacción, en este caso consecutivo o en serie. Y algo en lo cual esto van a aplicarlo directamente en el curso siguiente de biofarmacia y farmacocinética es, por ejemplo, cuando se administra un medicamento por una vía de administración que requiera absorción, por ejemplo, vía oral. Entonces se administra el medicamento, llega al sitio de absorción, que podría ser el tracto gastrointestinal, y acá el proceso de absorción podríamos suponer que sigue una cinética de orden 1, ¿verdad? Constante de absorción de orden 1, llegando a, por ejemplo, circulación sanguínea, donde tendríamos una determinada concentración plasmática, y luego posteriormente podríamos suponer que el proceso de eliminación de este principio activo del organismo sigue también un proceso de orden 1. Este es uno de los tantos modelos que verán en el curso de biofarmacia y farmacocinética y que aplica a un proceso consecutivo o en serie. Entonces, para ejemplificarlo, vamos a utilizar el siguiente esquema. Tenemos un reactante inicial B que se convierte en C, proceso regido por la constante K1, y a su vez C se convierte en D en un proceso regido por la constante K2. En este caso aclaramos que K1 y K2 son constantes de orden 1. Entonces, de una vez, simplemente el subíndice 1 y 2 es para diferenciarlas, es una forma de llamarlas. No, automáticamente no tenemos que deducir que sean constantes de orden 1 u orden 2 por el subíndice, simplemente es una forma de diferenciarlas. Lo importante es o que nos lo indiquen directamente como lo dicen acá, o que en el caso que nos den el valor completo con las respectivas unidades, conociendo las unidades podemos determinar cuál es el orden del proceso. Y entonces lo que se nos solicita acá es determinar a qué velocidad se descompone B y a qué velocidad se forma C y D. Entonces pasaremos a la pizarra a desarrollar esto utilizando transformadas de Laplace. Entonces tenemos el siguiente proceso: B pasa a C, esto regido por la constante K1, y C que pasa a D, regido por la constante K2. Entonces recuerden, aquí lo importante es siempre escribir primero las ecuaciones de velocidad. Entonces empezamos con B. La ecuación de velocidad para B sería de B de T es igual a. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué le sucede a B? B se descompone,
para dar C, por lo tanto la concentración de B disminuye, este cociente diferencial es el negativo, hay que multiplicar por -1, luego vendría la constante K1 multiplicada por la concentración del reactante que es B. ¿Okay? Por otro lado tendríamos acá la ecuación de velocidad para C, dc dt será igual a, aquí nos preguntamos qué le sucede a C, y vean que a C le suceden dos cosas. Primero se forma a partir de B. Ese proceso de formación de C aumenta la concentración de C, entonces para ese proceso este diferencial es positivo y el cociente es positivo. Por lo tanto empezamos con la constante K1 y el reactante en ese proceso es B. Pero C también se descompone para dar D, regido por K2, y en este proceso la concentración de C disminuye, por eso para ese proceso el diferencial de C es negativo y hay que multiplicar por -1. Entonces sería menos K2 y el reactante en ese proceso es C, K2 por C. Y por último tendríamos por acá la ecuación de velocidad para D, donde a D lo único que le sucede es que se forma a partir de C. Entonces ahí tendríamos K2 por C. Muy bien, vamos a obtener las respectivas ecuaciones cinéticas integradas. En este caso voy a obtener las tres a manera de práctica. Recuerden que ya hemos conversado que no es necesario obtenerlas todas normalmente, pero lo hago uno para practicar y dos para que vean la complejidad que pueden adquirir algunas de estas ecuaciones cinéticas integradas. Entonces vamos con esta de B, que es rapidita. La inicial casi que siempre hay que hacerla, el reactante inicial es así, hay que hacerla. Esta la vamos a hacer más rápido porque este ya la habíamos hecho para el video anterior. Entonces tendríamos la transformada de la derivada, S por la transformada de B, menos B a tiempo cero, igual a menos K1 por la transformada de B. Y de acá ya resumiendo sabemos que la transformada de B será igual a B sub 0 entre S más K1. Y consultando la tabla transformada y haciendo el proceso correspondiente, obtendríamos que la ecuación cinética integrada para B sería B sub 0 por E a la menos K1 por T. Repito, este le hice así rapidito porque ya la habíamos visto antes. Ya la habíamos hecho antes. Muy bien. Vamos con la ecuación cinética integrada para C. En este caso, bueno, hacemos exactamente lo mismo. S por la transformada de C menos C a tiempo cero, recuerden. C a tiempo cero es 0 porque a tiempo cero solo hay B. Esto será igual a K1 por la transformada de B menos K2 por la transformada de C. Y aquí recuerden lo que andamos buscando es despejar la transformada de C, por lo tanto damos términos semejantes. S por la transformada de C más K2 por la transformada de C será igual a K1 por la transformada de B. Hay un factor común, sería la transformada de C, S más K2. Y esto sería igual a K1 por la transformada de B, pero recuerden que ya habíamos encontrado que la transformada de B era esto que teníamos acá. Digamos K1 por B sub 0 entre S más K1. Muy bien, continuamos el despeje. Entonces ahora podemos decir que la transformada de C pues será igual a 1 B sub 0 entre S más K1 dividido entre S más K2. Y entonces podemos ir a la tabla y ustedes van a encontrar ahí un término
Entonces, en el caso de C, una vez que se busca en la tabla de transformadas de Laplace lo que se parezca a esto, encontramos que la función del tiempo correspondiente sería esta que vemos acá, a entre b menos a por e a la menos a por t menos e a la menos b por t. Y de esta forma entonces podríamos escribir que la ecuación cinética integrada para C sería, haciendo la sustitución, a es k1 b sub 0 entre b, que sería k2, menos a, que sería k1, y acá hago la aclaración, ¿verdad? Aquí es por una cuestión de simple y sencillamente de mi preferencia. Yo pongo K1 de primero, S más K1 y S más K2 de segundo, pero vean que podría estar invertido el orden. Entonces, este lo voy a llamar A minúscula y este lo voy a llamar B minúscula, pero igual podría ser a la inversa, nada más que habría que respetar entonces acá el orden. Pero el resultado es exactamente el mismo. Y esto sería por E a la menos K1 por T menos E a la menos K2 por T. Y esta sería entonces la ecuación cinética integrada para C. En el caso de D es un poquito más complejo, entonces voy a borrar un poco de lo que tenemos acá, porque es bastante compleja la expresión para C. Voy a volver a escribir la ecuación cinética integrada para C, la ecuación de velocidad, perdón, de C de T, para C no, para D, perdón, para D, igual a K2 por C. Y resolviendo tendríamos que S por la transformada de D menos D a tiempo 0, que es 0, será igual a K2 por la transformada de C. Es decir, que S por la transformada de D será igual a K2 por la transformada de C, que ya hemos encontrado. Y vamos a sustituir, entonces tendríamos K2, K1, B sub 0, entre S, K1 por S más K2. Por lo tanto, la transformada de D sería otra vez todo esto dividido entre S por S más K1 por S más K2. Y ahora sí, vamos entonces a la tabla de transformadas y ahí vamos a encontrar, hay un término que dice A entre S por S más A minúscula, S más D minúscula, donde de acuerdo a cómo lo ordenamos, A minúscula sería K1, B minúscula sería K2 y A sería K2, K1, B0. Y lo que nos dice es que la respectiva función del tiempo para esta transformada de Laplace sería esta que aparece acá. A mayúscula entre A por B más A mayúscula entre A por A menos B. Y esto multiplica a E elevado a la menos A por T. Y a esto le restamos A mayúscula entre E por A menos B. Y multiplica a E a la menos B por T.
Bueno, es lo que les decía, esto entonces nos va a llevar a que la ecuación cinética integrada para D, haciendo las respectivas sustituciones, sea la siguiente. A mayúscula sería K2, K1, P0, entre K1, K2. Y una vez podemos simplificar. Más A mayúscula, K2, K1, P0, entre A minúscula, K1 por K1 menos K2. Y esto por E a K1 T menos mayúscula K2, 1, P0 entre K2, K1, K2 y esto multiplica a E a la menos K2T. Acá podemos simplificar K1 con K1 y acá K2 con. Y nos queda la ecuación cinética integrada para D, que es bastante grande, como pueden ver. 0 más K2 B sub 0 E a la menos K1T entre K1 menos K2 menos K1 B sub 0 E a la menos K2T entre K1 menos K2. Y esta entonces sería la ecuación cinética integrada para D. Como siguiente ejemplo, entonces, en las reacciones consecutivas en series veremos algo muy parecido al anterior, únicamente, o lo único que vamos a cambiar es que la primera etapa ahora será de orden 0. La segunda etapa, regida por K1, sería de orden 1. Y volvemos a lo mismo, determinar la velocidad a la que se descompone B, la velocidad a la que se conforma C y a la velocidad a la que se forma D. Y entonces ahora pasaremos a la pizarra para encontrar las respectivas ecuaciones de velocidad y ecuaciones cinéticas integradas. Entonces tenemos que ahora el proceso es P se convierte en C, pero ahora es de orden 0, y C que se convierte en D, y este sigue siendo un proceso de orden 1, y ahora la constante la vamos a llamar K1. Entonces el primer paso es escribir las ecuaciones de velocidad. Vean que aquí tenemos, para B sería dv de t igual a menos a sub 0. Para C, dc de t. Entonces nos preguntamos, ¿qué le sucede a C? Bueno, primero se forma a partir de este proceso de orden 0. ¿Cómo se forma? Eso aumenta la concentración de C, diferencial positivo. Por lo tanto, la velocidad ahí es positiva. Entonces tendríamos K0. Pero a su vez, C, una vez que se forma, se descompone para dar D. Proceso regido por K1. Digamos, menos K1 por C. Y en el caso del último participante de la reacción, que sería D, digamos que su ecuación de velocidad sería la siguiente. Y aquí a la pregunta, ¿qué le sucede a D? Pues lo único que le sucede es que se forma a partir de C. Por lo tanto, es un proceso que incrementa su concentración, siendo este positivo, depende de K1 y de la concentración de C. Entonces, bueno, esta ya la habíamos resuelto también para un video anterior. Vamos a hacerlo un poco rápido. Aquí tendríamos S por la transformada de B menos B a tiempo 0, pues será igual a sub 0 entre S. Y rápidamente sabríamos que la transformada de B pues será igual a menos K sub 0. Menos K sub 0 entre S al cuadrado más B sub 0 entre S. Y la ecuación cinética integrada para B, pues entonces sería pues, K sub 0T más B sub 0. Ven que aquí sucede algo interesante. Bueno, B es el irritante inicial, B se descompone por un proceso de orden 0 y como ustedes recordarán,
cuando un reactante se descompone por un proceso de orden cero, en un tiempo determinado, en un tiempo finito, su concentración llega a ser cero y se acaba. Matemáticamente la concentración llega a ser cero. Entonces aquí podemos determinar cuál es ese tiempo. Decimos que 0 va a ser igual a menos K sub 0 por el tiempo al que se agota, normalmente lo llamamos como T asterisco, más B sub 0. Y de acá encontramos entonces que ese T asterisco será igual a B sub 0 entre la constante de velocidad. Esto es importante porque de acuerdo al esquema, ¿qué sucede en el momento que se acaba B? Vean que el proceso o reacción no concluye porque hay algo de C que se puede seguir descomponiendo para dar B. Entonces, en el momento que se acaba B, simplemente esto ya no existe, pero este proceso continúa. Entonces, en estos casos, en reacciones, en procesos complejos en los que el reactante inicial se llegue a agotar, se acabe, su concentración llega a ser cero, podemos hablar de dos etapas. Una primera etapa, que es mientras haya el reactante inicial, B, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero vean que para la segunda etapa, que justamente inicia cuando se alcanza el T asterisco, vean que el esquema es diferente. Ahora el esquema de C se convierte en D. Por lo tanto, las ecuaciones de velocidad pueden verse modificadas. Y aquí habría que escribir, en el caso de que nos solicitaran, por ejemplo, de escribir todas las ecuaciones de velocidad posibles, hay que escribir estas que pusimos, que serían para la primera etapa, y luego habrá que escribir las de la segunda etapa, que en este caso serían solamente para C y D. Ya veremos esto un poquito más adelante. Pero entonces acá importante recordar eso. Siempre que haya una etapa inicial de orden cero, el reactante inicial se va a agotar. Su concentración llegará a ser cero en un tiempo finito, que lo hemos llamado T asterisco. Bueno, aquí continuamos encontrando la ecuación cinética integrada para C mientras haya B presente. Y eso es muy importante. Esta ecuación que vamos a obtener para C o la que eventualmente obtengamos para D aplican únicamente mientras haya B presente. Porque mientras hay B presente es que estas ecuaciones de velocidad tienen sentido. Y por lo tanto las ecuaciones derivadas a partir de acá tendrían sentido, digamos, físicamente, contextualmente, solamente si hay B presente. Matemáticamente hablando, las ecuaciones, pues a menos que se indefinan en un punto, usted las puede aplicar con cualquier cantidad que les ponga, pero eso no significa que tengan un sentido, digámoslo acá, cinético para nosotros. De esta forma tendríamos entonces que para C, la ecuación cinética integrada, entonces S transformada a C menos C a tiempo 0, 0 será igual a K sub 0 entre S menos K1 transformada de C. En términos tendremos S por la transformada de C más K1 por la transformada de C será igual a K sub 0 entre S. Dando factor común, obtenemos esta expresión y podemos llegar a obtener que la transformada de C pues será igual a K sub 0 entre S por S más K1. Y bueno, revisando en la tabla de transformadas, algo que se parezca a esto, haciendo la respectiva sustitución, encontramos que la ecuación cinética integrada para C será K sub 0 entre K1 por 1 menos E a la menos K1 por E. Y aquí tendríamos entonces la ecuación cinética integrada para C. En el caso de D, vean que tendríamos S transformada de D menos D a tiempo 0, 0 igual a K1 transformada de C.
S por la transformada de D pues será igual a K1 por la transformada de C, que ya la teníamos por acá. K1, K0 entre S por S más K1. Y tendríamos que la transformada de D sería igual a K1, K0 dividido entre S al cuadrado por S más K1. Y bueno, vamos a borrar aquí un poquito para hacer espacio. Porque como verán, la ecuación para C es un poquito grande. Para D, perdón. Entonces, buscamos en la tabla transformadas algo que se parezca a esto y encontramos esta expresión que nos dice que A entre S al cuadrado por S más A minúscula le corresponde una función del t que sería A por t entre A minúscula menos A mayúscula entre A minúscula al cuadrado por 1 menos E a la A minúscula por t. Esa sería la respectiva función del tiempo y ya sustituyendo entonces tendríamos que d sería igual a mayúscula que sería k1 sub 0 por t entre a minúscula que es k1 menos a mayúscula k1 a sub 0 entre a minúscula al cuadrado, o sea k1 al cuadrado por 1 menos e a la menos a por t. Lo podemos simplificar y ahora sí nos quedaría que la ecuación cinética integrada para d sería k sub 0 t menos k sub 0 k1 por 1 menos e a la menos k1. Ya he puesto aquí la k1. Y esta sería la ecuación cinética integrada para d. Esta ecuación para d y la que habíamos encontrado para c, como les dije anteriormente, aplican, o sea, tienen validez en el contexto del proceso cinético siempre y cuando aún haya reactante B. En el momento que se acaba B, esta ecuación cinética integrada para D y la de C que habíamos obtenido anteriormente ya no tienen aplicación, porque ahí empezaría una segunda etapa. ¿Qué es esto de la segunda etapa? Vamos a borrar para obtener esa ecuación cinética integrada para ellos. Entonces, vean que tenemos este proceso donde aquí tendríamos la constante de orden 0 y aquí tendríamos la constante de orden 1. ¿Qué sucede cuando se ha alcanzado el t asterisco? ¿Qué era el t asterisco? El tiempo necesario para que la concentración de B llegue a 0. Bueno, cuando se ha alcanzado ese tiempo, ya B no existe y por lo tanto este proceso no existe. Y solamente nos queda esto. Vean que esto es un proceso diferente al inicial. Y las ecuaciones cinéticas integradas, sobre todo la de C, va a ser diferente. La de D va a tener la misma forma, pero la aplicación es diferente. ¿Qué es lo otro que cambia? Vean que en esta nueva etapa, cuando inicia la nueva etapa, que cuando inicia justo cuando el tiempo es igual al t asterisco, cuando inicia esta nueva etapa, ya la concentración de C y de D no son 0, sino que en esta nueva etapa, en esta segunda etapa,
La concentración inicial de C corresponde a la concentración final de C en la etapa anterior. Sería la concentración de T de C justo al T asterisco. Y lo mismo ocurre con D. La concentración justo cuando se acabó B, que es al T asterisco, va a ser la concentración inicial en esta nueva etapa. Y eso es lo que hace que cambie. Entonces aquí tendríamos que la ecuación cinética integrada para C se obtiene a partir de su ecuación de velocidad en la segunda etapa. Entonces tendríamos que aquí lo único que le sucede a C es que se descompone. Y en el caso de D, igual se forma a partir de este proceso. ¿Okay? Pero aquí la diferencia está en que, repito, ahora la concentración inicial en esta segunda etapa de C no es 0, sino que corresponde a la concentración de C al T asterisco, y para D ocurre exactamente lo mismo. Entonces ya ahí hay un cambio a la hora de que vayamos a resolver esto. Y lo otro es que estas ecuaciones aplican justo después del tiempo T asterisco. Por lo tanto, si nosotros vamos a llamar con el símbolo T al tiempo corrido desde que empezó el proceso cuando había B, por ejemplo, supongamos que el T asterisco, de manera de ejemplo, son 20 horas. Digamos que son 20 horas. Y yo les pido las concentraciones de C y D a las 35 horas. Claramente ahí se darán los datos para que ustedes averigüen lo que tengan que averiguar y probablemente entre los datos o la información que necesiten conocer es cuál es el T asterisco. Ya lo determinaron y son 20 horas. Eso significa que le estoy pidiendo las concentraciones de C y de D a las 35 horas de tiempo corrido, pero realmente serían 15 horas después de que se acabó B. Es decir, en la segunda etapa apenas han pasado 15 horas. Desde el puro inicio son 35. Entonces, el tiempo en estas ecuaciones cinéticas integradas, que esta voy a escribirla porque ya sé cuál forma va a tener. Esta ecuación va a tener esta forma. C será igual a la concentración inicial de C en esta etapa, que es C al T asterisco, por E a la menos K1 por el tiempo, solo que el tiempo en el cual aplica esta ecuación no es el tiempo corrido. Yo aquí no puedo poner 35 horas porque esta ecuación es válida solamente después de las 20 horas. Entonces aquí yo lo que tengo que poner es T asterisco, perdón, T corriente menos el tiempo al cual se acabó B. Y aquí sería 35 menos 20 nos da 15, que son el tiempo en el cual esta ecuación va teniendo aplicación. Y ese es el cuidado que hay que tener en este tipo de procesos en los que el rectante inicial se acaba, donde tenemos más de una etapa. Hay que tener cuidado con esta cuestión del tiempo, porque si yo en esta ecuación pongo 35, por supuesto que esto me dará algún valor, pero no sería lo correcto si 35 corresponde al tiempo corrido. Yo aquí tengo que poner realmente lo que corresponde a esta segunda etapa, que repito de una vez para que nos quede bien claro, es después de que se ha acabado el rectante inicial, que en este ejemplo que les estoy poniendo son 20 horas. Entonces 35 menos 20 sería 15. Y entonces, cuando si me piden sea a las 35 horas y de a las 35 horas, eso sería en tiempo corrido, sería sea a las 15 horas después de que se acabó B. ¿Sí? Y ese es el cuidado que hay que tener.